Muy bien, gracias por estar ya adentro. Vamos a orar para la última parte de este curso. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, te suplicamos que nos ayudes para terminar este curso con una gran bendición. Señor, que tu gloria descienda sobre este grupo de estudiantes y que salgamos de aquí con un conocimiento más amplio, Señor, sobre estos temas, pero sobre todo con la visión clara, Señor, de lo que significa cruzar el velo, ir al otro lado del velo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, nos quedamos, hermanos, diciendo que en la voluntad de Dios y de Cristo somos santificados. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, cada vez que hacemos la voluntad de Cristo, y obviamente también pues cada vez que hacemos la voluntad del Espíritu Santo, somos santificados. Los siguientes versículos lo confirman. Vamos a capítulo 10, verso 11 al 14. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ofrecido una vez para siempre, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias a que Cristo hizo la voluntad del Padre, Él puede santificarnos a nosotros. Ahora aquí, debido a que el templo todavía estaba en pie con sus ritos y ceremonias, cuando Pablo estaba escribiendo esto, dice que los sacerdotes estaban día tras día ofreciendo los mismos sacrificios, que nunca podían quitar los pecados del pueblo, y que fue pues necesaria la sangre de Cristo para tratar el problema del pecado. Esta sangre fue ofrecida en un solo y eterno sacrificio en la cruz, después del cual Cristo se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Notemos entonces el poder de la sangre de Cristo. No solo nos limpia de pecado a los creyentes, sino que también hace que Dios juzgue con justicia a los enemigos de Cristo, poniéndolos por estrado de sus pies. Y por si esto fuera poco, hace perfectos para siempre a los santificados. Qué poderosa entonces es la sangre de Cristo. Continuemos ahora con los versículos 15 al 18. Ahí leemos: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vemos acá que la promesa de que sus leyes
serían escritas en las tablas de nuestro corazón y mente, no ocurren automáticamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No. Al leerlo, podría parecer que ha sido instantáneamente, pero no es así. Ezequiel nos ayuda a comprender este maravilloso y doloroso proceso. Vayamos a Ezequiel capítulo 36 y leamos los versículos 25 al 27. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que el hecho de que las leyes se escriban en nuestra mente y en nuestro corazón no es algo instantáneo. No, eso se lleva un proceso y es doloroso. Es doloroso y es, hermanos, por largo tiempo el proceso. Ezequiel nos ayuda a comprenderlo. Capítulo 36, verso 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dígame una cosa, por experiencia propia. ¿Ya fueron limpiadas toditititas sus inmundicias en usted? Vaya. Están siendo limpiadas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe cómo dice el original? Las cosas viejas van pasando y aquí todas están siendo hechas nuevas. Ese es el sentido correcto en el original de 2 de Corintios 5:17. Ahora, entonces, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cree usted que todavía hay ídolos en el corazón de los cristianos? Sí, yo creo que hay ídolos, ¿verdad? Pero el Señor ha prometido quitar esos ídolos y Él está haciendo la obra. Es un proceso. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Obviamente esto no sucede automáticamente, es mediante un proceso largo, delicado y algunas veces doloroso, que Dios nos limpia de todas nuestras inmundicias y nos libera de todos nuestros ídolos, para luego darnos un corazón nuevo de carne y escribir sus leyes allí. Al continuar leyendo Ezequiel 36, entendemos, aquí está lo que les dije hace un momento, entendemos por el versículo 37, quiero que leamos Ezequiel 36, 37, por favor, quiero que note eso. Mire, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré, ¿qué dice? Solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Yo Jehová he hablado y lo haré. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿O qué tiene que hacer Israel para que el nuevo pacto funcione en su vida? Solicitarlo. ¿Qué debemos hacer nosotros para que la plenitud del nuevo pacto funcione en nuestra vida? Solicitárselo a Dios, pedírselo a Dios. Él está esperando escuchar. Es por eso que Isaías y Oseas dicen que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tuvo, porque le faltó conocimiento. Porque si uno no tiene conocimiento de estas cosas y que hay que solicitarlas, nunca las va a saber, nunca se las va a pedir y nunca las va a obtener.
Bueno, entonces, estas bendiciones se las debemos pedir al Señor con ahínco, con vehemencia. No debemos conformarnos con las bendiciones del atrio. Debemos ir adelante y buscar las unciones del lugar santo, pero aún no quedarnos allí. Debemos presionar hasta el lugar santísimo y entrar detrás del velo para contemplar la belleza de su rostro, la belleza de su gloria. Ahora, bajo el antiguo pacto, la sangre de los animales cubría temporalmente los pecados del pueblo. Estas ofrendas solamente apuntaban a aquel que vendría en el futuro y removería totalmente el pecado y lo borraría. Gracias a Cristo, nuestros pecados están sepultados en lo más profundo del mar y olvidados para siempre. Miqueas 7:19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si un cristiano cae, debe arrepentirse inmediatamente y buscar a Dios hasta obtener la seguridad de que ha sido perdonado. Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que la ofrenda de Cristo en el Calvario fue una ofrenda eterna que no solo cubrió el pecado, sino que lo limpió. Limpió los pecados pasados y también limpia los pecados presentes, y también limpiará los pecados futuros, siempre y cuando nosotros mantengamos un corazón arrepentido delante de nuestro Dios. ¿Entendemos eso? A ver, ¿entendemos eso? Bueno, no estoy diciendo que ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados de un solo. No, porque hay una doctrina que así dice, ¿verdad? Que no importa, ya todos los pecados que cometamos ya fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Un momento. Los pasados fueron perdonados porque nos arrepentimos. Los presentes son perdonados si nos arrepentimos. Y los futuros serán perdonados si nos arrepentimos. Pero si morimos en nuestros pecados, de cierto moriremos, dice la Escritura. Bueno, sigamos adelante a los versículos 19 y 20. Por fin llegamos al corazón de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, por fin llegamos al corazón de Hebreos. Gloria a Dios. Yo tenía pena de no llegar aquí, pero gracias al Señor. Bueno, entonces aquí encontramos, hermanos, el camino nuevo. Nuevo, porque era nuevo. De esto no lo sabían los del Antiguo Testamento. Y es vivo. Es un camino nuevo y es vivo. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor me dio un estudio sobre los caminos de Dios. Y comencé a encontrar, no sé si 12 o 14 caminos de Dios en la Escritura. Y uno de esos caminos es este, el camino nuevo y vivo. Amén. Ahora, no es fácil entender este camino, pero con la ayuda de Dios vamos a meditar en él y esperamos que
que el Espíritu nos lo haga comprender. Podemos dividirlo en dos partes. Este camino, nuevo y vivo, podemos dividirlo en dos segmentos. Primero, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este camino fue recorrido por el Señor Jesucristo. El camino nuevo y vivo, el que primero lo transitó fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la primera parte. Pero la segunda es que en nuestra propia vida este camino debe ser recorrido. En nuestra propia vida, cada uno de nosotros tenemos que recorrer ese camino. Amén. Él, fíjese bien en esto, Él entró como precursor. ¿Qué significa precursor? El que entra primero, pero detrás de Él van otros. Y Él nos mostró cuál es el camino para entrar detrás del velo. Y nos lo mostró no solo con palabras, nos lo mostró con su propia vida. Él entonces nos quiere enseñar esta noche el camino nuevo y vivo para llegar detrás del velo. Amén. Pero quiero que le quede esto claro. Ese camino lo tenemos que cruzar nosotros también de la misma manera que Él lo cruzó. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? De la misma manera que Él lo cruzó, nosotros tenemos que cruzarlo. Él nos dijo, miren señores y señoras, amigos o amigas, hermanos o hermanas, hijos o hijas. Dijo, yo voy a ir detrás del velo y voy a cruzar. Y este es el camino nuevo y vivo que hay que cruzar. Y Él cruzó el velo porque el velo se rasgó. Se rasgó. Pero ¿sabe que ese velo qué era, dice Pablo? ¿Qué era, dice Pablo? Su carne. Su carne. ¿Lo dice así o no lo dice así? Claramente, ¿verdad? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Óigame bien. El templo de Herodes, porque ese era el templo que estaba en esos días, tenía un velo que fue rasgado. Bueno, ese templo tenía un velo. Era de lino torcido y bien grueso. Ese es el velo. Pero Cristo, que era el otro templo, porque Cristo era la morada de Dios, ¿sí o no? Es la morada de Dios, el tabernáculo de Dios. Juan dice, y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó en el griego es y tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, Él era un tabernáculo. Entonces tenemos el velo, el templo de Herodes con un velo. El templo que era Jesús, con otro velo. Aquel velo era de lino, pero este velo era su carne. Y usted sabe que usted es un templo, ¿o no? Usted es un templo. Entonces, si aquel templo tiene velo, si este templo tiene velo, entonces ese templo tiene que tener velo. ¿Sí o no? Sí, usted tiene un velo. ¿Cómo se llama su velo? ¿Cómo se llama su velo? La carne. La carne. Y para usted llegar detrás del velo, su carne tiene que ser rasgada. ¿Me doy a entender? Su carne tiene que ser rasgada. Amén. Este es el precio que hay que pagar. Cristo lo pagó. Su carne fue rasgada. Su carne humana fue rasgada. Él realmente no vivía Él, sino que el Padre era el que vivía su vida en Él.
Y así para nosotros llegar detrás del velo, hermanos, esta carne malvada tiene que ser rasgada. Amén. Gloria a Dios. Y eso duele. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, la carne es tan dura que solo un milagro puede hacerlo. Mire la figura. ¿De dónde se rasgó el velo del templo? ¿De arriba? Abajo. ¿Por qué no de abajo para arriba? Porque el hombre no podía rasgarlo. Amén. Y usted sabe que usted no puede matar su carne, pero usted sí puede poner su carne en el altar para que el milagro suceda y la carne suya y la carne mía sea rasgada, para que podamos entrar detrás del velo, para que podamos entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo no podemos entrar con la carne viva. ¿Me está oyendo? No podemos entrar con la carne activa. Ay, Dios, esta carne tiene que morir. Tiene que morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo sucedió? Oiga, ¿cuándo sucedió el rasgamiento del velo del templo? ¿En qué momento? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. ¿Y sabe cuándo va a rasgarse su velo? Su velo y mi velo. ¿Sabe cuándo? Cuando lleguemos a estar crucificados juntamente con Cristo, y ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva plenamente su vida en nosotros. Amén. Llegar a estar crucificado juntamente con Cristo. Llegar a que el velo de nuestra carne se rasgue. Amén. Gloria a Dios. Llegar a morir a lo que somos. Amén. Ahora ese es un proceso largo y doloroso. Amén. Largo y doloroso. Pero no hay otro camino, hermanos. Este es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. No vayamos a pensar, no, ya Cristo lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. ¿Verdad que así dicen muchos? No, ya Cristo lo pagó todo, ya el camino está abierto, así que yo voy para adentro. Un momento. Cristo dice, un momento, ¿cómo lo abrí yo? ¿Cómo pasé yo por ahí? Ay, Señor, por el rasgamiento del velo que era tu carne. Y a ver cómo está tu carne, ¿está rasgada o está entera? Está entera. Ese no es el camino. ¿Me doy a entender? Ese no es el camino. El camino es que la carne sea rasgada, que la carne sea crucificada, que la carne muera, que ya no vivamos nosotros. Amén. Esa es la única manera de poder entrar detrás del velo. Amén. ¿Cómo están? Aleluya. Usted dirá, nunca pensé yo que me iban a llevar hasta ahí. Pero sí, hasta ahí nos llevó Cristo, y Pablo lo está explicando. Bueno, entonces, recordemos, lo primero es que había un velo. En los templos siempre ha habido un velo. En Cristo había un velo, era su carne, y en nosotros hay un velo en nuestra carne. Y ese velo tiene que ser rasgado para que podamos entrar detrás del velo. Bendito sea el Señor. Leamos algunas escrituras al respecto. Por ejemplo, leamos Éxodo 26, 33 al 35. Dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo,
Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. O sea, para entrar al lugar santísimo era necesario pasar detrás de este velo. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Note que no se podía entrar en aquella época. Levítico 16:11 al 15. Y hará traer a Aarón el becerro que está para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y oigan lo que les acabo de decir: sus puños llenos del perfume aromático molido, el incienso, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Lo que quise probar aquí es que en el tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, pensemos cómo entró al lugar santísimo nuestro Señor. Amén. Todavía creo que así, estamos ahí. ¿Cómo entró al lugar santísimo nuestro Señor? Este pasaje nos dice que fue a través del velo, es decir, por el rasgamiento del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Este hecho milagroso sucedió en la muerte de Cristo. Está registrado en Mateo 27:51, para los que quieran tomar nota. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, el rasgamiento del velo físico solo era una figura. Acuérdense, es una figura del rasgamiento del velo espiritual. Ese velo, como todo lo demás del tabernáculo, es una sombra, es una figura de algo espiritual. Gloria a Dios. De la misma manera que el lugar santísimo solo era una figura del lugar santísimo celestial, también el velo del templo solo es una figura de un velo espiritual. Y Pablo dijo cuál era ese velo. Era la carne de Cristo, y es la carne de nosotros también. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el velo que se rasgó espiritualmente era su carne. La carne del Señor fue rasgada para que pudiera ser abierta la entrada al lugar santísimo. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió y nos mostró. Ahora viene la aplicación, amados. Para poder nosotros entrar al lugar santísimo, debemos caminar por ese camino. Cristo nos lo mostró. Él lo abrió. Aleluya. Él lo abrió y nos mostró cómo cruzar
ese camino, cómo andar ese camino y cómo llegar al otro lado del velo. Es decir, por el rasgamiento de la carne. Nuestra carne debe ser rasgada. Nuestra vieja naturaleza debe ser cortada. Debe ser circuncidada. Miremos lo que dice Romanos 6:6. Amén. Fíjense que Romanos y Hebreos tienen muchas verdades en común. Mucha verdad en común. Ahora dice aquí Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa palabra, sabiendo esto, no es, óigame y míreme, no es sabiéndolo acá, no es sabiéndolo acá, ni tampoco es sabiéndolo acá, no. Cuando dice sabiendo esto, es sabiéndolo por experiencia, sabiendo por experiencia que nuestro hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pablo nos enseña aquí que debemos llegar a la experiencia de estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Están conmigo? Óigame, esto no es un asunto de tomarlo por la fe. Ay, hermano, yo por la fe estoy crucificado con Cristo. Y va donde usted quiere. No, eso no es así. Porque muchos dicen, no, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Y anda haciendo un montón de barrabasadas. Y ya no vive él, dice. Fíjense. Ya no vive él y anda haciendo un montón de travesuras. ¿Cristo vive plenamente su vida en él? Todavía no. Entonces es una experiencia a la que nosotros tenemos que llegar. Tenemos que experimentar el rasgamiento del velo, estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo llegó allí, Gálatas 2:20. Él llegó ahí. Gálatas 2:20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo ya no vivía. Ya no vivo yo. ¿Qué se había hecho con el yo de Pablo? Había muerto. ¿Qué se había hecho con la carne, o sea, el velo de Pablo? Había sido rasgado. Ya no vivía él, mas Cristo vivía en él. Y lo que vivía en el cuerpo, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. No en su propia fe, en la fe del Hijo de Dios. Y Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, y esa palabra es muy fuerte, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ojo con esto, hermano. Solamente podemos entrar al lugar santísimo si nuestra carne ha sido rasgada. Solamente podemos entrar al lugar santísimo si nuestra carne ha sido crucificada. Solamente podemos entrar al lugar santísimo si nuestra carne ha sido circuncidada. Solamente podemos entrar al lugar santísimo si nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vive. Ya no vive. Gloria a Dios. Yo he dicho a los hermanos, yo tengo añoranza por llegar a ese nivel. Tengo unos anhelos profundos, vehementes, por llegar a morir completamente a lo que soy y que Cristo viva plenamente su vida a través de mí. Yo sé que el rasgamiento del velo, en primer lugar, es algo doloroso, pero no me importa lo que me duela.
no me importa lo que me duela. Yo quiero que el velo se rasgue. Amén. Y yo sé que el único que puede hacerlo es Dios, porque es de arriba para abajo. Y yo se lo solicito que lo haga, porque yo quiero pasar por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es, a través del rasgamiento de su propia carne. No sé si me di a entender. ¿Sí? Bueno, entonces allí nos quiere llevar el Señor. Hagamos aquí una aplicación para luego entrar a la sección 9. De manera que conocer y caminar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es experimentar nosotros el rasgamiento de nuestra carne. Experimentar estar crucificados juntamente con Cristo. Quiero ponerle una ilustración. ¿Sabe que esta verdad se ve por toda la Biblia? No solo aquí en Hebreos, se ve por toda la Biblia. Por ejemplo, en el viaje de Israel, esta experiencia está representada por el cruce del río del Jordán. ¿Se acuerda usted que Israel salió de Egipto en la noche de la Pascua? Luego pasó el Mar Rojo. Después llegó al monte Sinaí. Después llegó acá, subió por allá acá de Barnea, pero no pudieron pasar. Entonces regresaron para deambular por 38 años en el desierto. Pero al final de 40 años ellos llegaron a la ribera del río Jordán. Del río Jordán. Y sabe, el cruce del río del Jordán es la representación del rasgamiento del velo. Es la representación del rasgamiento del velo. Es la experiencia de la vida crucificada. Es la experiencia cuando morimos a lo que somos. ¿Qué había al otro lado del Jordán? La herencia. Pero tuvieron que pasar el Jordán, que cruzar el Jordán. Amén. Y usted sabe que el Jordán pasó con lo mismo del velo, ¿o no? ¿Verdad que sí? El Jordán literalmente se rasgó, se abrió para que ellos pasaran a poseer su herencia. Y necesitamos llegar a la experiencia del cruce del Jordán, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Entonces nuestra meta es pasar detrás del velo, entrar al lugar santísimo donde está la gloria de Dios. Shekinah, el arca del pacto, la presencia de Dios, el propiciatorio, el trono de misericordia, la urna de maná escondido, las verdades más profundas de la palabra, las tablas de la ley escrita en las tablas de nuestro corazón, y la vara de Aarón que reverdeció el poder de la resurrección al cual debemos llegar. Pero solamente llegaremos allí a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió. A través del velo que era su carne. Amén. Es una muestra, hermanos. El Señor nos está señalando el camino. Él entró como precursor ahí. Aleluya. Y sabe que yo ya me lo imagino. Él está ahí del otro lado del velo y está llamándonos. Ven, mijo. Pasa. 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 Entra. Que tu velo se rasgue. Que tu carne se rasgue. Que estés crucificado conmigo también. Pasa. Aquí está. Del otro lado del velo está la gloria. Aleluya. Aleluya. Ahora entiendo. Fíjense que hay un coro que no muy lo entendía yo hace tiempos. Y este coro dice: oh, que el Calvario en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real. Que vean mis ojos la gloria que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real. Que yo también llegue a estar crucificado
juntamente con Cristo. Que el Calvario en mí sea real, no una historia, una realidad, una experiencia. Que así como Cristo murió en la cruz, yo también muera a lo que soy. Que mi carne muera, porque detrás de esa muerte está la vida. ¿Dicen amén? Bueno, rápidamente vamos a llegar a la sección siguiente. Vea la vida en el lugar santísimo. ¿Cómo será la vida al otro lado? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 21 al 25, dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No es suficiente entrar detrás del velo, es necesario permanecer allí. El Salmo 15, versículo 1 dice: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? No es un asunto solo de llegar, es un asunto de permanecer allí. Saben que los siervos entran y salen, los súbditos van y vienen, pero los hijos e hijas del soberano moran en su presencia. Y lo que nosotros estamos buscando es llegar detrás del velo y quedarnos ahí morando eternamente y para siempre en su presencia. ¿Cuántos quieren eso? Ahora, aquí están los consejos que Pablo nos da. Dice: acerquémonos con corazón sincero. Hermano, debemos acercarnos al Señor con corazón sincero. La sinceridad es un elemento de suma importancia para acercarnos a Dios. Esta palabra lleva la idea de no encubrir nada de nuestra vida, de no ponerle cera a la vasija para encubrir nuestras grietas. No, ser sincera. Amén. Luego dice que nos debemos acercar en plena certidumbre de fe. Dios es espíritu, no podemos verlo, por lo cual debemos acercarnos a Él por medio de la fe. Y quiera Dios que este curso, hermanos, pueda desarrollar en nosotros sinceridad y pueda desarrollar en nosotros también certidumbre de fe. Es posible llegar al otro lado del velo. Gloria al Señor. Así es de que acerquémonos en plena certidumbre de fe. Lo tercero, purificados los corazones de mala conciencia. Es importante tener una buena conciencia, hermanos. Y para tener una buena conciencia debemos estar siempre a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. No tener pecados sin confesar. Porque usted sabe que cuando uno tiene pecados que no ha confesado, la conciencia se los está gritando desde adentro. Pero para tener una conciencia tranquila debemos estar a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. Purificados los corazones de mala conciencia. Alabado sea el Señor. Y luego dice: lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál será el agua, hermanos? La palabra de Dios. Pero note usted, agua pura. Agua pura. Porque ¿qué pasa cuando uno se baña con agua sucia? En lugar de limpiar el cuerpo, más se lo ensucia y contamina uno. Necesita uno lavarse con agua limpia, con agua pura. Usted debe alimentarse de la palabra pura, de la doctrina pura, de los panes sin levadura, del agua limpia.
Y qué lindo, porque una de las bendiciones del nuevo pacto es esta: esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia. Es una de las promesas del nuevo pacto. Gloria al Señor para siempre. En Efesios 6:26 dice que la iglesia es santificada y purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces, lavemos nuestras vidas, nuestros cuerpos con agua pura, con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Dicen amén. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Aleluya. Porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga lo que le voy a decir. La figura que le acabo de mostrar, a mí me parece ver al Señor Jesús en el lugar santísimo ahí. Él está y nos está llamando. Y sabe una cosa, mire, Él nos ha tirado un ancla. ¿Ya leyó eso en Hebreos? Él nos ha tirado un ancla. Así mire. Y Él tiene agarrado el ancla, ¿verdad? Él la tiene agarrada y nos ha tirado para que nosotros agarremos aquella parte de la cuerda. Amén. Y ahora me pongo de este lado. Él tiene allá el ancla agarrada y la cuerda me la ha tirado y yo me agarré de esta cuerda. Amén. Y voy así, mire, para adelante, agarrándome. El ancla está allá adentro, en el lugar santísimo, y yo voy agarrándome. Ahora, ¿cómo se llama esa ancla? ¿Alguien lo ha leído? Se llama nuestra esperanza. Nos ha dado la esperanza, dice, como segura ancla del alma. Entonces nos ha tirado el Señor el ancla, es la esperanza. Y hermanos, debemos mantener firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Quiero en esta noche despertarles la esperanza. Aleluya, quiero darles esperanza. Cristo ya está detrás del velo y Él nos ha tirado la cuerda y Él tiene agarrada la punta, ya la tiene agarrada, y nosotros tenemos que no soltar esta esperanza, no soltar esta esperanza. Tenemos que ir paso a paso, como aquel que está siendo rescatado de un abismo, ¿verdad? Y le tiran la cuerda, ahí viene para arriba, y los bomberos tienen arriba agarrada la punta y no lo sueltan, y ahí, así el Señor nos ha tirado la esperanza como una firme y segura ancla para nuestras almas. Podemos llegar al lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra esperanza. Y luego mire lo que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vivamos en amor y hagamos buenas obras. De esta manera nos estamos acercando para llegar, para cruzar el velo y estar al otro lado con nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿hemos entendido? Muy bien. Pero había otro. No dejemos de congregarnos. Es muy importante congregarnos. Bueno, terminamos esta sección y durante estos minutos vamos a considerar, creo yo, la cuarta advertencia y, si Dios quiere, la quinta, por lo menos. Ahí
porque creo que ya llegué a donde deseaba llegar con todo mi corazón. Amén. A explicar el camino nuevo y vivo para llegar detrás del velo. Pero miremos la cuarta advertencia, que tiene relación con esto. Esta cuarta advertencia trata del pecado voluntario y de retroceder. Pablo nos advierte. Leamos verso 26 y el 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una advertencia contra el pecado voluntario y contra la acción de retroceder. Hermanos, existe una gran diferencia entre pecar por una debilidad de nuestra naturaleza y pecar voluntariamente y sin límites. Existe una gran diferencia. El pecado que cometemos por debilidad es considerado un pecado perdonable, según este pasaje. Pero el pecado que hacemos con premeditación, fríamente calculado, sin límites y sin arrepentimiento, es diferente. Eso no tiene perdón y por ende seremos castigados por el juicio del Señor. Es muy peligroso pecar con premeditación, con cálculo, ilimitadamente. Es muy peligroso. Y sobre este tipo de pecado nos está advirtiendo el apóstol Pablo en esta escritura. Fíjese bien, se lo repito. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Hay algunos ejemplos que quiero mencionar. Por ejemplo, David y Saúl. Usted sabe que los dos pecaron, pero hay una gran diferencia entre el pecado de David y el pecado de Saúl. David realmente cayó por un descuido. Él no vigiló su naturaleza carnal, y en lugar de estar peleando las batallas como rey, se descuidó y eso lo llevó a la caída. Saúl no. Saúl lo que hizo era su manera de vivir. Por eso fue que David le encontró arrepentimiento y Saúl no encontró arrepentimiento. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Judas y Pedro. Pedro pecó gravemente, pero fue por una debilidad de su naturaleza. Una debilidad de su naturaleza. Realmente él quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando él le dijo a Dios, al Señor Jesús, que estaba dispuesto a morir aún si fuera necesario, él no estaba bromeando, ni estaba mintiendo. En su corazón lo estaba sintiendo de verdad. Pero él tenía una debilidad y eso lo llevó a la caída. Judas no. Judas era malvado desde el vientre de su madre. Y su corazón era malvado. Y él permaneció en el pecado. Y por eso no recibió arrepentimiento. Otro ejemplo es Jacob y Esaú. Usted sabe que Jacob falló, pero en el corazón de ese hombre había un amor por el Señor. Y realmente él cayó por una debilidad de su carácter, de su vida. Mientras que Esaú no, él era así y nunca quiso ser cambiado. Entonces, ahí tenemos los ejemplos. Es diferente pecar por una debilidad y pecar voluntariamente, a sabiendas, y pecar ilimitadamente, y pecar fríamente calculado. Amén. Es lo que Pablo está enseñando acá. Cuidado con esa clase de pecado. Vamos a los versículos 28
Vamos a ver, 20. Si esto fue lo que acabamos de ver. Vamos ahora a los versículos 28 y 29. Dice, para ir ampliando un poquito: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Obviamente, hermanos, la sangre de Cristo es más importante que la letra de la ley. Y Pablo dice que el que violaba la ley y se le comprobaba por el testimonio de 2 o 3 testigos era castigado terriblemente. Ahora él hace este razonamiento: con cuánta mayor severidad será castigado el que pisoteare la sangre de Cristo e insultare al Espíritu de gracia. Porque esto es lo que hace el que peca voluntariamente, ilimitadamente, con premeditación y con cálculo. Eso es lo que hace. Es tremendo jugar entonces con el pecado. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué tremendo. Dios dice: yo me las voy a entender con aquellos que pecan voluntariamente, con premeditación, con cálculo, ¿verdad? Ilimitadamente. Yo me los voy a entender con ellos. Ay, que Dios nos ayude. Amén. Y note que está hablando de la casa de Dios, su pueblo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Sí. Bueno. Y el verso 31, mire cómo termina: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, la primera advertencia, hermanos, está dirigida al pecado. ¿Al pecado qué? Voluntario. Si pecaremos voluntariamente. Cuidado, hermanos. Por favor, cuidado. Pidámosle a Dios que nos ayude para no pecar voluntariamente, en el sentido que Pablo está enseñando. Bueno, pero esta advertencia no solo nos advierte sobre el pecado voluntario, sino que también sobre ¿qué otra cosa dijimos? Sobre retroceder. Hebreos 10:32. Tampoco debemos retroceder. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vemos entonces que los cristianos hebreos estaban apartándose del Señor. Ellos estaban retrocediendo. Por eso Pablo les recuerda lo que ellos han hecho, lo que ellos han sufrido, en lo que ellos han trabajado en la obra de Dios. Se los recuerda y los anima con estas palabras a que no retrocedan. Aleluya. Y por supuesto, esto también es para nosotros. No debemos retroceder por nada ni por nadie, ¿verdad? Acordémonos de todo lo que hemos caminado, lo que hemos sufrido, lo que hemos hecho, y que eso sea como un aliciente para no retroceder. Como dicen por ahí, retroceder ni para tomar impulso, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Gloria a Dios. Miremos ahora 10:35 al 38. Pablo sigue animando a los hebreos y animándonos a nosotros. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Detrás del velo, el reposo de Dios, el monte de Sión, la gloria de Dios. Esa es la promesa. Pero no perdamos nuestra confianza. Es necesaria la paciencia. Aleluya. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces no debemos retroceder. Vea lo que dice 10:39. Que estas sean nuestras palabras, que esta sea nuestra declaración al terminar este curso. 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea Dios. No vamos a retroceder por nada ni por nadie. Alabado sea el nombre de Dios. Y bueno, lamentablemente el tiempo se me está terminando, y para no dejar inconclusas las advertencias, voy a adelantarme un poquito, que es solo un capítulo, y voy a llegar a la quinta advertencia. Amén. A la quinta advertencia. Vamos a ver la paciencia de la esperanza. Eso lo encontramos en el capítulo 12. Capítulo 12. Todavía la paciencia de la esperanza, capítulo 12, y aquí llegamos a la quinta advertencia. Voy a terminar con la quinta advertencia que el apóstol nos hace, y esta advertencia, hermanos, óigame, tiene que ver con guardarnos de la amargura y de desechar a Jesús. Nos advierte a guardarnos de la amargura y de desechar a Jesús. Leamos lo que dice versículos 14 al 17. Gloria al Señor. 14 al 17. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el contexto de lo que hemos estado leyendo, ¿dónde está el Señor ahorita? ¿Ah? Detrás del velo. Sí, es en el contexto de Hebreos. Él entró ahí ya como precursor. Él está ahí. Entonces, la amonestación es esta: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie irá detrás del velo. Nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. No el arrepentimiento, sino la bendición. Él quería la bendición y se puso a llorar. Pero no hay bendición si no hay arrepentimiento. Entonces, seguir la paz con todos tiene que ver, hermanos, con no tener amargura en nuestro corazón. Pablo hace mención de un hombre en el Antiguo Testamento que no pudo perdonar a su hermano. Guardó rencor perpetuamente y fue descalificado para el reino de Dios. ¿Quién sería? Esaú. Amós capítulo 1 verso 11. Fue Esaú. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, que es Esaú, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor, amargura en su corazón.
Entonces, esta amonestación número 5 nos amonesta o nos advierte sobre guardarnos de la amargura. Hermanos, no podemos ver al Señor si no alcanzamos santidad. Y no podemos alcanzar santidad si no vencemos cualquier raíz de amargura que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones. Amén. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios si nos dejamos si nos amargamos. Amén. Entonces, no nos amarguemos. Si alguien nos lastima, perdonémoslo. Si alguien nos ofende, perdonémoslo y amémoslo. No nos amarguemos en nuestro corazón. La amargura destruye. La amargura descalifica. La amargura impide que uno llegue a la santidad. Y sin santidad nadie puede ver al Señor al otro lado del velo. Amén. Bueno, entonces tengamos cuidado con la amargura. Pero esta advertencia tiene otra parte. Y es no desechar a Jesús. Leamos los versículos 25 al 27. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Alabado sea Dios. Yo quisiera que regresáramos, porque estaba pensando aquí en estas palabras. Dice: mirad que no desechéis al que habla. No desechéis al que habla. ¿Quién es el que está hablando en Hebreos? ¿De veras? Fíjese que comenzamos con el primer versículo de Hebreos. ¿Quién es el que está hablando? Mejor se lo leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Entonces en el nuevo pacto el que habla es Dios a través del Hijo. Ahora, en el antiguo pacto, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, aquí por eso dice acá: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, este mensaje de Hebreos es el mensaje del Hijo. Del Hijo. Es realmente el Hijo. Amén. A través de Pablo, el que nos ha enseñado todo lo que tenemos en esta carta. Gloria al Señor. Así es de que no desechemos esta palabra, tomémosla en cuenta, amén, corramos en pos de ella. Y versículo 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El reino de Dios es inconmovible, no puede ser removido jamás. Debemos tener gratitud de que nos haya llamado a ser parte de ese reino, y mediante esa gratitud debemos servir a Dios, agradándole en todo, conduciéndonos con temor y reverencia todos los días de nuestra vida. Dios ciertamente es amor, aleluya, pero recordemos que también es fuego consumidor. Así es de que atendamos a el mensaje de Hebreos, que es un llamado para llegar detrás del velo, a nuestro reposo, a la gloria de Dios, aleluya, al monte de Sión, llegar a la meta. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es de que espero que estos comentarios hechos sobre la epístola a los Hebreos nos hayan dejado algún conocimiento y hayan despertado nuestro interés para poder estudiarlo aún más profundamente, ¿verdad? Por nuestra cuenta, contando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a hacer una oración dándole gracias a Él, porque por su misericordia hemos entendido qué significa llegar detrás del velo y hemos descubierto cuál es el camino nuevo y vivo para llegar allí. Bendito sea Dios. Padre Santo, este mensaje ha conmovido mi corazón, Señor, y ha impactado mi vida. Señor, y con esta proporción o cantidad de entendimiento que me has dado, Señor, ya es suficiente como para que yo pueda correr con todas las fuerzas de mi corazón en pos de la gloria que está detrás del velo. Padre, yo sé que hay muchas cosas más en Hebreos que no entendemos, pero que por tu gracia tú nos las enseñarás en su tiempo. Te pido que las que hemos entendido hoy se queden en la mente, en el corazón de esta compañía de estudiantes, y que tu Espíritu Santo despierte el interés, la inquietud, Señor, de seguir estudiando Hebreos para